Bueno, buenas tardes chicos, espero que estén todos bien. Hoy vamos a estar desarrollando lo que es la parte de parasitología. ¿Por qué parasitología? Porque vamos a entrar un poquito en lo que es la parte de antiparasitarios. Es bastante importante mencionar que el uso de antiparasitarios por lo general se hace de manera indiscriminada y no se hace de manera eficiente. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué nosotros debemos de hacer antes de empezar a elegir un tipo de antiparasitario? ¿Qué tipo de análisis nosotros debemos realizar a los animales o al animal que vamos a tratar antes de empezar a utilizar un tipo de antiparasitario específico? Materia fecal, profe. Muy bien, excelente. Entonces, lo primero que vamos a realizar es un análisis coprológico. En ese análisis nos va a determinar qué tipo de parasitosis nosotros tenemos y también se puede hacer un recuento de la cantidad de huevos que hay en la materia fecal. Entonces vamos a saber el grado de parasitosis al cual nos vamos a enfrentar. Después también vamos a identificar el grupo parasitario, que es bastante importante para saber el tipo de antiparasitario o la combinación de antiparasitarios que vamos a utilizar. Con relación a eso, ¿qué ustedes recuerdan sobre la parte de parasitología, sobre los grupos parasitarios y qué manejan sobre lo que es la parte de antiparasitarios que se usan más hoy en día? Solamente en forma de pregunta para una nube de ideas, para tener una noción más o menos de lo que vamos a, o de qué tanto tenemos que detenernos para desarrollar. Los sectores nematodes y lo clásico que se utiliza normalmente en eso, digo yo que es la ivermectina. Excelente. Entonces, eso es lo que justamente vamos a aprender. Profe, que sea de amplio espectro también puede ser profe, ¿verdad? Sí, así mismo. Entonces, nosotros vamos a elegir siempre un antiparasitario que cubra la mayor cantidad de grupos parasitarios. De repente también en el mercado se lanzan fármacos que están combinados con diferentes tipos de antiparasitarios para diferentes grupos parasitarios. Entonces, eso también vamos a ir aprendiendo. También es importante que nosotros tengamos un buen manejo de los antiparasitarios que vamos a utilizar y los antiparasitarios que ya fueron utilizados, ya sea en un establecimiento o en pequeños animales. Es bastante importante que nosotros tengamos una ficha clínica del paciente que recibimos, ¿verdad? Y entonces el veterinario haya especificado ahí si utilizó praziquantel, levamisol o de repente ivermectina, biomisol, el tipo de antiparasitario que llegó a utilizar para ese animal, ¿verdad? Si es en pequeños animales. Ahora, si es en grandes animales, también es importante tener un buen manejo del tipo de antiparasitario que se utilizó con anterioridad. Por lo general, en el campo yo me encuentro con el problema de que los animales ya crearon resistencia a la ivermectina, que ellos utilizan todo el tiempo el Ivomec. Entonces, yo cuando me voy al establecimiento, pregunto qué tipo de antiparasitario se utilizó, Jacoba, oye, puro doctora. Entonces, están utilizando bastante Ivomec y de manera indiscriminada. También los propietarios de algunos pequeños animales, por lo menos más en el campo, acá también algunos que otros suelen utilizar lo que es la ivermectina, le suelen aplicar. Hasta ahora tenemos esas prácticas. Entonces, chicos, pasa que ustedes van a ir aprendiendo que nosotros tenemos diferentes grupos parasitarios, diferentes grupos de antiparasitarios, y tenemos los niveles de resistencia que puede crear el animal al uso de esos antiparasitarios.
Entonces, cuando nos vamos a un establecimiento, cuando atendemos un pequeño animal, ¿verdad? Entonces nos encontramos con ese problema, que ya se utilizó un antiparasitario muy fuerte en ese animal, entonces tenemos que ver una estrategia de desparasitación. Ese es básicamente nuestro trabajo, buscar una estrategia de desparasitación. Ahora, de ahí la importancia de que nosotros conozcamos la farmacología y conozcamos el efecto que tienen ese tipo de antiparasitarios dentro del parásito y dentro del organismo del animal, que no es lo mismo, ¿verdad? Que muchas veces cuando yo pregunto en el examen, se confunden un poquito. Entonces vamos a ir, me gustaría que la clase sea lo más dinámica, dije luego ya en la primera clase van a ver otra vez en mi video, entonces que haya participación de parte de ustedes y yo saber, llegar a saber cuánto ustedes manejan sobre el tema. Entonces, si no hay un buen manejo sobre el tema y sobre la parte de parasitología, retrocedemos un chiquitito, no hay problema, y buscamos información al respecto para que se pueda asimilar bien, porque la parte antiparasitario es bastante larga, pero también es complicada. Y veo que en las veterinarias, en las clínicas veterinarias y también en el campo, no se está utilizando de manera adecuada. No hay un buen conocimiento. Entonces, esta clase es bastante larga en realidad, porque hay bastante tipo de antiparasitarios. Vuelvo a recalcar el tipo de material que vamos a utilizar, son los PowerPoint que yo voy pasando, pero también me gustaría que lean un poco los libros, porque tiene información bastante interesante que por cuestión de tiempo nosotros no podemos decir todo en las clases. Este es uno de los libros que ya le mencioné, que va de acuerdo a las especies, es un vademecum. Bueno, me gustaría dar las orientaciones generales, ya que estábamos algunos, ¿verdad? Les quiero comentar que conmigo se van a poder realizar clases prácticas. Yo estuve hablando con el decano de la facultad y yo le pregunté cómo son el tema de las clases prácticas con ustedes. Entonces, él me estuvo informando un poquito de cómo se realizan las clases prácticas. Ahora mi consulta es para los que están presentes. Para los que están... La verdad que yo no tengo en PDF el libro de su mano, pero sí ustedes pueden conseguir. Yo personalmente no estoy teniendo, yo tengo el libro así impreso, así, porque me gusta leer más así. Soy un poquito a la antigua. Y lo que les quería preguntar es, bueno, los que puedan, yo les voy a partir de enero, voy a estar organizando unas salidas de campo. Yo conseguí un establecimiento donde ustedes van a poder ir y aprender tanto de lo que es la farmacología como de la forma de utilización de los fármacos en los animales de granja, en este caso de granja. Entonces, me gustaría saber qué tanta receptividad hay y si les gustaría realmente a ustedes en hacer esas salidas del campo. Obvio que sí. Genial. Sí, Entonces, profe, pero sería de un día nomás, profe, o fin de semana. no. Me gustaría comentarle eso, que por cuestiones de mi tiempo, ¿verdad? Porque yo viajo mucho, entonces serían los días miércoles lo que trabajo con ese lugar también, ¿verdad? Entonces, ese día sería capaz que un fin de semana podemos estirar también para que la mayoría pueda asistir a hacer un fin de semana o dos las prácticas, pero mi día de trabajo en ese lugar es los días miércoles y por lo general tengo trabajo los fines de semana con otro grupo de personas, entonces por eso básicamente sería miércoles, ¿verdad? Y por el tema del COVID, y no solamente por el tema del COVID, yo siempre fui muy estricta